Oye, Villa, pues el primer tema a desarrollar tiene que ver con una protesta que precisamente se dio el día de ayer y que hoy, en estos momentos, continúa en la colonia El Hindú, allá en los límites entre Sonora, el Valle de San Luis y el Valle de Mexicali. Esto donde pues jornaleras y jornaleros, trabajadores y trabajadoras del campo protestan porque no les pagaron, consideran que no les pagaron correctamente y no hay transparencia en el mecanismo del pago del aguinaldo, algo que debe ser como lo marca la ley. Pero además, pues el impago también de la liquidación y las condiciones en las que están quedaron en evidencia con esta protesta, tal como sucede cuando los campesinos, cuando los trabajadores del campo salen a protestar. Pasó en San Quintín, ha pasado en el Valle de la Trinidad y ahora pasa directamente en el Valle de Mexicali. Una situación donde el trabajador del campo y la trabajadora del campo difícilmente se da cuenta de las violaciones a los derechos humanos y las violaciones laborales en las que está viviendo. Por ejemplo, los contratan cada 6 meses, ¿no? Esta empresa, Las Cumbres, le digo, ubicada ahí en la colonia Hindú, una empacadora de cebollín y de brócoli, cuya empresa es de San Luis Río Colorado, pero que tiene campos y trabajo acá en el Valle de Mexicali, pues evidencia esto, ¿no? La manera en cómo el empleador, el mal llamado patrón, hace lo que quiere, contrata como quiere, no tiene seguridad social, no tiene IMSS, les da servicios médicos cuando se enferman, y así destaparon pues una situación totalmente violatoria de sus derechos. Y en la cual el secretario del Trabajo, que esperemos que dimensione y entienda un poquito la situación, lo que es el trabajo de los jornaleros, pueda atender esta situación. Ya habrá que ver en qué instancia específica le correspondería. Pero concuerdo contigo, Jorge, este tipo de labores termina siendo de las más olvidadas y las más abandonadas por el propio gobierno, por lo menos para determinar o regir que se cumpla como se debe con todos los tipos de prestaciones que se dan. Bajo esta falsa premisa de que si trabaja más le pago más, de que te pago cierta cantidad de dinero por caja o por cubeta o por este tipo de cuestiones, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sin embargo con unos sueldos totalmente diferentes a los que se dan, obviamente termina por engañar a este sector, a los jornaleros, quienes obviamente por las necesidades de trabajo acceden a este tipo de esquemas, muchos de ellos originarios de fuera del estado, muchos de ellos que son traídos con verdades a medias, incluso como se ha detectado ya en otros episodios lamentables, o en otros a los que se dice se les paga más aquí. Sí, claro, pero la vida es mucho más cara aquí y esto es algo que tampoco terminan por contemplar. Ha habido casos en los que se han dado esquemas hasta de explotación en los últimos años y que la autoridad ha sido muy tibia cuando se trata de proteger a los trabajadores en ese sector. Pero no fueran trabajadores que realizan actividades circenses en los semáforos de la ciudad vestidos de huipil, porque ahí sí todo el rigor de la ley, con todo el rigor de la ley, ¿no? Claro. Y la verdad es que acá, por ejemplo, como lo señalas, Villa, han tenido, queda en evidencia la forma en que no tienen prestaciones sociales, en que no tienen seguridad social, en que no tienen, en que el pago no es justo, porque imagínense que usted lo estén contratando cada 6 meses y que le den una liquidación o un aguinaldo de cada 6 meses. Entonces, esa es la forma como condicionan. En San Quintín, por ejemplo, llegan al grado de pagarte por día. Entonces, o por caja incluso, como te comento. Caja, ¿no? Sí. O acá también, por ejemplo, te pagan por caja y de acuerdo a la caja es lo que vas a recibir, pero tu contrato es por 6 meses. Y además de eso, por eso la protesta de ayer se da en ese sentido, donde a algunos trabajadores y trabajadoras del campo les dieron, de esta empresa Las Cumbres, les dieron 500 pesos de aguinaldo. Y a otros dicen les dieron 1,000, a otros 2,500 y a unos muy pocos les dieron 4,500 pesos de aguinaldo. Entonces ellos dicen, a ver, espérame, si trabajamos las mismas horas y yo estoy viendo que yo pues lleno casi las mismas cajas que tú, ¿cómo es que a ti te dan 4,500 y cómo es que a mí me dan 500? Entonces, es ahí donde se presta para todo. Ellos lo que consideran es injusto, pero es injusto desde el origen. O sea, desde el origen todo es una injusticia, porque también la liquidación dicen, no nos las han pagado. La de este año no vemos claro que nos la paguen,
pero además solamente nos dieron 2 o 3 ocasiones solamente nos pagaron por allá del mes de mayo. Pero yo les decía, sí, pero eso tendrían que ser sus utilidades. No, utilidades no nos dan. Ujú. Entonces, o nunca les pagan liquidación, o cuando quieren pagan utilidades, y es algo que no le informan al trabajador, y más aprovechándose de trabajadores del campo, ¿no? Sí, ni a la autoridad tampoco, ¿no? Utilizan este tipo de triquiñuelas para poder esquivar y señalan, no, pues es que a lo mejor lo que correspondía a utilidades lo terminan utilizando para pagar este tipo de cuestiones, aguinaldos intermedios, por así llamarlo, ¿no? Pero resulta interesante, Jorge, porque así jamás van a poder cotizar un aguinaldo, por ejemplo, decente. Porque cada 6 meses se les renueva el contrato, por así llamarlo. Y este tipo de cuestiones han sido hechos que muy tibiamente, muy medianamente, pero en los viejos esquemas de conciliación, antes de que llegara la justicia oral al propio tribunal, eran cuestiones que reconocían e identificaban de que aunque tuvieras contrato por 6 meses, sí eras un trabajador que se le había dado determinado tiempo. Ahora con estos esquemas va a ser más complicado. Lo que sí es que las instituciones encargadas, como la Secretaría del Trabajo, tendrían que poner un especial énfasis en este tipo de situaciones, porque hemos dejado tan libres los esquemas de los jornaleros como si se tratara de trabajos para estudiantes de universidad como de preparatoria, que nomás quieren contar unas horas y no quieren hacer realmente carrera en ese labor. Pues así los dejan, ¿no? Y bajo este esquema pueden quedar muchos años y quedan en la indefensión. Oye, Villa, y lo peor es que te dicen, pero es que nadie quiere trabajar, ¿no? Pues sí. Te dicen, es que hay mucha rotación, es que ya ahorita ves, ya nadie quiere trabajar en el campo. Pues claro, no van a querer trabajarlo con el salario que les das. Sí, ganan mucho más en la informalidad y sin derechos. Exacto. ¿También? Y van a querer trabajar sin seguridad social. Y sobre pretexto de que les dicen, a ver, caí platicando con algunos trabajadores que protestaron y que el día de hoy esperan que llegara. Ayer se comunicó con ellos la gente de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y les dijo, vamos a ir mañana que continúen con la protesta. Ayer pararon labores, se acercaron al personal de la empresa y les dije, y al final no pudieron convenir nada, no acordaron absolutamente nada. Dicen porque cuando nosotros le exigíamos puntualmente... Porque el dueño está en Dubái. Porque no puedo llegar. Sí, no puedo llegar en su avión. Sí, pero ya habrá manera de comunicarnos con él vía Zoom, ¿no? Sí, y lo que ellos decían, bueno, cuando nosotros les exigimos nuestros puntos del aguinaldo, del pago, de la seguridad, pues nos sacaban por otro lado, ¿no? Nos decían que nos iban a dar un bonito, y le decíamos, no, aclárenos por qué nos estás pagando lo que nos estás pagando. Pero el punto acá es que le comentaban, digo, oye, pero nunca le dan seguridad social, no tienen IMSS. No. Lo que pasa es que el empleador nos dice, pues es que, ¿cómo te vas a ir a atender al IMSS si el IMSS es un desastre como institución pública? Y además vas a perder el día y además te tienes que trasladar a Mexicali o te tienes que trasladar a alguna clínica del Valle y pues se complica todo. Por lo tanto, pues mejor nosotros te prestamos este servicio, en vez de darte el IMSS, nosotros traemos brigadas de médicos para que te atiendan aquí. O sea, no hay cosa más tramposa que eso. Porque además de esto, ya le están burlando al IMSS. O sea, no están cotizando como empleadores. Sí. Entonces, ahí también están viendo la cara a Desiree Garnaga y compañía. Y además a la Secretaría del Trabajo y a una serie de autoridades por estas violaciones a los derechos humanos y laborales. Es que esto es un abandono histórico, Jorge, porque esto tiene muchísimos años. Estos esquemas los han planteado toda la vida, a lo mejor utilizando el mismo esquema que se usa en Estados Unidos, pero yo insisto, ¿no? Las condiciones salariales que se dan allá en Estados Unidos son superiores, son mucho más amplias, y eso que ser un trabajador del campo y vivir en Estados Unidos es difícil realmente. La situación económica no te lo permite, por eso viven en México y trabajan en Estados Unidos. Ahí es cuando se vuelve redituable este tipo de trabajo. Pero en México se vuelve más difícil porque tienes que vivir con los sueldos que te otorgan aquí y esto obviamente no te brinda ningún tipo de posibilidad de salir adelante. Por eso es por lo que se vuelve tan
tan cínico por parte de algún sector de la comunidad, sobre todo los que tienen económicamente un mayor poder adquisitivo, que reclamen, sobre todo los dueños, incluso propietarios de este tipo de negocios, que reclamen por los apoyos sociales que brinda el presidente López Obrador. Y no es por acá sacar el chairismo que hay en el interior, sino porque este tipo de apoyos se dan a raíz del abandono de las empresas hacia sus trabajadores. Es una forma de sustituir la indolencia que han tenido las empresas con la venia gubernamental. Sí, es parte de otorgar bienestar, el verdadero bienestar, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.